Continuamos creando historias. Mi nombre es Carlos Mitru. Confidencias a la carta. El maestro Jorge Toribio Cruz Montiel, en colaboración con LO. ¿Y qué pasó con el obispo Arturo Vélez? Bueno, pues como comento, Arturo Vélez llega a ser el obispo de la diócesis de Toluca gracias a los favores, obviamente, del grupo al que pertenecía, que es el grupo Tlacomulco, por invitación, obviamente, de su primo hermano, el gobernador Alfredo del Mazo Vélez. Pero al tiempo resulta que este personajillo de Atlacomulco, Arturo Vélez, hechura en la cuestión religiosa de Maximino Ruiz y Flores, toda una celebridad nacional en el mundo de la religión, pues le resultó, pues ahora sí que uno de los curitas, ¿verdad?, no muy bien vistos por el rebaño sagrado de Dios aquí en el Estado de México, al resultar implicado en hechos escabrosos, en hechos incluso hasta delictivos, considerado como un tipo de poco cerebro, ¿verdad?, que llega a controlar al rebaño de la religión católica en la diócesis de Toluca. Aquí con nuestro amigo Jorge Toribio Cruz. Algo de lo que ha marcado la vida, mi querido amigo y maestro, es el plagio. Y nos encontramos precisamente en uno de los lugares que ha marcado una historia muy cruda para ti y sobre todo para tu entorno. ¿En qué concluye precisamente esta historia del plagio y que se ven envueltas también las instituciones? Decir que efectivamente en este museo, el Museo Luis Niciságua, es donde se lleva a cabo el cónclave para que me plagiaran mi trabajo de investigación, ¿verdad?, que había titulado Luis Niciságua, Reliquia de Mar. Es aquí donde yo le entrego a Margarita García Luna, la entonces directora de este museo, mi borrador, y es ella quien a su vez se lo da, se lo muestra y se lo presta a una de sus amigas, una ama de casa, que presuntamente escritora, disque poeta, llamada Guadalupe Cárdenas, quienes confabulan precisamente para robarme mi trabajo, ¿verdad?, y que después sale publicado con el título Leyenda de Enhilando Recuerdos de Luis Niciságua, de tal suerte que para mí representan todas estas pues oficinas de gobierno, en este caso museos, son el símbolo, son parte del símbolo de la corrupción que ha permeado en el Estado de México durante décadas, en todos los sectores, en todos los niveles, y que muchos de estos directores de estos museos, como Margarita García Luna, pues en su momento fue una de las integrantes de la cofradía Tlacomulco, a la cual pues debía servir, y desde la cual planearon, ¿verdad?, repito, de manera bochornosa, robarme mi trabajo, el que finalmente, bueno, ¿verdad?, por este trabajo me comentan algunos funcionarios del instituto que Margarita García Luna, la entonces cronista, por cierto, de Toluca, ¿verdad?, cae en un estado de depresión tremendo, y al grado de que poco después del veredicto pues fallece, se va triste de este mundo, y Guadalupe Cárdenas, bueno, pues ahora lleva el estigma de a sus más de casi 80 años de edad, creo que tiene, de andar todavía vagando por las calles de Toluca, con la pena y la vergüenza de saber que gracias a ese libro se hizo famosa, entre comillas, y que gracias a ese libro su fama duró un respiro, y que vive con ese gusanito en el corazón de decir, bueno, es que ese libro pues no es mío, y es una tristeza que así hayan terminado estas vidas de dos mujeres, amigas entre sí. Sí, muy, muy fuerte realmente todo esto que acontece en el medio de las letras, de la literatura, que nunca pensamos, ¿no?, que pueda suceder este tipo de situaciones, de traiciones, y tú las viviste. A partir de este momento, pues viene también el atentado, situaciones que también fueron repercutiendo a raíz de esta situación. Sí, pues todo va junto con pegado. Cuando a mí me dan el juicio iba ya muy, muy en forma. Recuerdo que a fines del 2012 el juicio ya se estaba prácticamente concretando en cuanto a la acumulación de pruebas, y efectivamente, curiosamente, 6 meses después, en el 2013, junio, julio, si mal no recuerdo, es cuando yo sufro un altercado político en donde ahora a mí me acusaban de que yo era un plagiador. Y entonces pues yo me convierto en una figura, en un boom literario sobre el grupo Tlacomulco, porque Peña Nieto ya se perfilaba a la presidencia,
y se acumula pues la demanda de juicio que traía contra estas personas del Instituto Mexiquense, Margarita García Luna, la presunta autora del libro Guadalupe Cárdenas, el libro que había salido de Negocios de Familia, los libros anteriores que yo traía del Grupo Atlacomulco, lo que Genaro Villamil en el 2012 publica en esa investigación que fue de corte también nacional, Enrique Peña Nieto, el gran montaje, y empiezan a salir sucesivamente mi nombre en muchas investigaciones nacionales y del Estado de México, ¿verdad? Que se van acumulando. Curiosamente, Peña Nieto en el 2012, en diciembre, el 1 de diciembre, toma la presidencia de la República. El juicio, por un lado, repito, con Margarita García Luna sobre el plagio de mi libro ya estaba prosperando, y a los 6 meses de todo esto que te platico es cuando me detienen acusándome de plagiador. Obviamente, bueno, pues la comunidad internacional a la cual pertenezco, porque estaba muy metido. Fuiste perseguido aquí. A partir de este momento empezó esa persecución con Jorge Toribio. Sí, claro, ya tenía amenazas de muerte. Pero hubo una primera amenaza desde el año 99, 2000, sí. 2001. Ahorita nos comentarás esa parte, pero sobre todo para concluir con la parte del plagio. ¿Para cuándo se tiene programado publicar esta segunda parte, esta segunda historia de este libro precisamente, que fue un libro dedicado a uno de los personajes muy importantes? Que es el maestro Nishizawa. Bueno, ahorita ya se está recabando toda la información, obviamente todo el archivo que tengo acerca del juicio que se llevó, que son un montonal de fojas, ¿verdad? Acerca de las declaraciones de todos los que estaban involucrados. Va a estar súper interesante porque parece hasta novela, ¿no? Y yo espero que para los primeros meses del próximo año este libro ya salga editado, Carlos. O sea que para el 2023 tendremos esta historia verdadera, tu verdad, tu historia, porque finalmente tú eres el creador, el que confió en algún momento en varios personajes, en un personaje en particular, ahora que nos encontramos aquí al frente en este recinto, y que, como bien lo comento, tarde o temprano todas nuestras acciones pues tienen un alto precio, y bien tú lo mencionaste hace un momento, ¿no? Este precio pues han pagado, y tú sigues aquí adelante, sigues fluyendo con tus ideas, creyendo en esta verdad, en este México. ¿Crees en México, en un México sin corrupción? No, definitivamente eso nunca va a suceder, ni aquí ni en todas partes del mundo. Y no es mi verdad, es la verdad acerca de lo que pasó con el robo de la información del juez que llega a este veredicto en base a toda la evidencia. Entonces, no creo la corrupción va a permear, incluso va a poner peor. No saben ni lo que se viene las personas con este gobierno de la Cuarta Transformación y con los que vengan. La situación es una crisis mundial, y en México pues es una crisis tremenda, ¿no? Entonces, el Grupo Atlacomulco es una figura central que siempre ha contribuido incluso a que esta crisis cada vez prospere cada vez más. Entonces, imagínate, el Grupo Atlacomulco, que nace, si no me equivoco, en el año 1915, y pues, continuamos precisamente con esta envoltura de corrupción. Hay un libro en particular que es El Cártel de Atlacomulco. Quiero que me menciones un poquito de él en breve. Sí, bueno, ¿va? Entonces a raíz de todo esto, ¿verdad? El libro nace en el 2017, se publica en el 2017, porque yo sabía que Enrique Peña Nieto iba a entregar la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Fue un pacto que ellos entablaron con la intención de que Obrador no tocara a ninguna integrante del Grupo Atlacomulco, como efectivamente ha sucedido. Estamos a año y 5 meses o 6 de que termine la administración de López Obrador, y no se ve claro que vayan a enjuiciar a ningún integrante del Grupo Atlacomulco. La vida de Jorge Toribio ha estado marcada precisamente por situaciones muy hostiles. El atentado del año 2000 y posteriormente el 2013. ¿Cómo se vivió estos dos momentos en la vida de Jorge Toribio? Bueno, sí fueron momentos difíciles, pero que hoy me da mucho gusto expresar o de los cuales hablar, porque forman parte efectivamente crucial de mi vida. Y bueno, me da gusto porque sé que a los grandes los han tratado siempre de asesinar, o han estado implicados o los han implicado en asuntos de dudosa reputación. Recuerdo, por ejemplo, casos emblemáticos como de William Shakespeare, ¿no? Que estuvo incluso detenido, o Antonin Artaud, el famoso poeta y escritor de obras de teatro surrealista,
¿verdad? Que por su locura fue incluso recluido, ¿no? En un manicomio. Entonces, bueno, pues te das cuenta que eso es un proceso normal en cualquier escritor que quiere romper con los modelos y los cánones establecidos. En este caso, yo por desenmascarar al grupo Tlacomulco y poner en su lugar a los presuntos patriarcas o líderes que ha tenido, por ejemplo, a Isidro Fabela, que todo el mundo lo tiene en un pedestal y lo considera así como el internacional y que un líder moral, amante de los pobres y de las causas justas, pues resulta que fue un bufón, un payaso, un tipo corrupto, un tipo que incluso practicó el nepotismo ilustrado en su administración como gobernador y que prácticamente no hubo ninguna renovación, ni siquiera moral, mucho menos en el cambio de reglamentos o de leyes en el Estado de México, a pesar de que era abogado. Y decir todo eso, imagínate nada más, transformas la historia y revelas por primera vez todos estos datos, pues te ven así como si fueras tú un malhechor. ¿Y cómo se revela esta historia con el clero, por ejemplo? Bueno, este es muy interesante porque lo mismo pasa precisamente con Arturo Vélez Martínez, quien fue uno de los patriarcas en edificar esta catedral y que está enterrado precisamente en la misma, aquí en la catedral, pues que también, ¿no? La gente ha de pensar que fue un hombre generoso, que ayudaba a los pobres, a la feligresía, y te vas dando cuenta, pues que prácticamente abusó de su encomienda como presidente del patronato pro construcción de esta catedral. Pues resultó que hubo desfalcos millonarios, ¿verdad? Que fueron a parar, según se dice, a su familia, y que por eso estuvo a punto de ser detenido y preso por esos desfalcos, es decir, que estafó a la feligresía, que mucho de ese dinero para la catedral no fue destinado. Y que creyó en su momento y que creyó en él, claro. Entonces, pues ahí tienen la historia, así como Isidro Fabela, pues la historia de este personaje, Arturo Vélez Martínez, el primer obispo de la diócesis de Toluca, que acaba, ¿verdad?, de esa naturaleza, con ese negro expediente en su historia. Ok, pues muy fuerte toda esta información, este material que realmente tú has venido trabajando durante muchísimos años. Bien lo comentaste en una parte de la entrevista. De hecho, ya tuvimos una anterior entrevista contigo. Desde muy pequeño, verte envuelto precisamente en estas historias hostiles, pero que también tienen su lado bueno. Te has encontrado con toda esta parte buena dentro de la literatura. De todo esto hostil, de los atentados, del plagio, del grupo Tlacomulco, Jorge Toribio Cruz Montiel, ¿con qué se queda hoy en día? Me quedo absolutamente con todo. Definitivamente todo lo que ha pasado es para mí de admirar. No lo tomo de manera negativa, ni mucho menos, al contrario, lo tomo como una cosa de enriquecimiento, no solamente físico, también intelectual, también espiritual, porque eso me ha permitido todavía escalar posiciones mucho más altas que jamás me imaginé. Escritores a nivel internacional, cuyos nombres no puedo obviamente revelar, que son los que siempre han estado apoyándome y están al pendiente de mí, por ejemplo, pues me han abierto las puertas de una manera asombrosa, ¿no? Entonces he crecido de una manera extremadamente notable y esto, pues, o sea, para mí es un orgullo, ¿no? Sentirme así, y sobre todo que ahora he penetrado más, mucho más a fondo acerca de mi tema principal, que es el grupo Tlacomulco, y que en breve espero ya empezar a revelar toda esta información, porque bueno, pues ahora sí ya tengo más libertad y mucho más apoyo, ¿no? De los libros que tienes, bueno, ya hemos visto esta serie de acontecimientos en las que te has visto envuelto. ¿Temes por tu vida todavía? ¿Hay libros que tienes todavía por ahí por publicar que tengan todavía esta fuerza, que estoy seguro que sí, pero que temas por tu vida por esta cuestión de los atentados? Definitivamente eso nunca va a dejar de perseguir, estoy consciente de esta situación. Voy a publicar, como te digo, ahora sí libros más fuertes, incluso a nivel ahora internacional. Ya van a ser libros con mucha fuerza en cuanto a la información, y definitivamente estoy seguro de que por ahí va a haber otros altercados, pero también debo decirles a todos que no me asusta, que estoy acostumbrado a eso, he vivido entre ese límite y me gusta vivir entre ese límite de la adrenalina. Hemos tenido una historia escalofriante, pero también hemos disfrutado de los momentos más importantes de la vida del maestro Jorge Toribio. Maestro, y para finalizar, mi querido maestro, amigo, hermano, porque realmente ya han sido varios años de amistad, queremos que nos compartas para el público de Confidencias a la Carta de Lo que vemos, un poema que pues prácticamente a ti la poesía, la investigación es parte de tu vida, todo es parte de tu vida, todo tu entorno.
Cerramos con un poema, mi querido amigo, este día aquí en la ciudad de Toluca. Claro que sí, vamos con otro poema que viene muy ad hoc precisamente a todo lo que se me ha acusado de asesinato, de ser un criminal, de ser un escritor que ha manchado la reputación del organigrama Tlacomulco y que viene muy ad hoc a todo esto. Se llama Consuelo para mí. Que a Trotsky lo enjaularon por hociquín, ¡ja! Que a Siqueiros dizque por atentar contra Trotsky, que a mi supercamarada Anguiano, igual por el caso Trotsky, que a Trotsky lo asesinaron. Que Henry David Thoreau fue prisionero por una luna, que a Miguel de Cervantes lo clavaron dizque por malversación de fondos, que a San Juan de la Cruz sí le hicieron efectivo su apellido pero sin causa, que al otro escribano Lope de Vega le pintaron rayas, dizque por escribir libelos difamatorios contra su antiguo culo, Elena Osorio, que a Federico García Lorca sí estaba re feo, pero que fue fusilado, que a Neruda lo exiliaron, que a mi querido hermano Voltaire lo enjaularon igual por sus duros escritos contra la dictadura, contra la chida aristocracia y hasta sufrió exilio, que a mamado Antonin Artaud le ataron las manos por delirio, que al amigo del pueblo Marat lo asesinaron, que a la mayoría de la santa, inmoral y degradada generación Beat sufrió detención, que en la lista se lee el nombre de William Burroughs, que el tal William se pasó huyendo de Mr. Justicia, que William y Jacques Courreau ocultaron pruebas del asesinato de David Cameron, que asesinó al tal Marie Carnel fue el periodista Luciero Carr, que recuerdo el agrio peregrinar de Bukowski siempre tras guarapetas y escasas pantaletas, que también del citado Kurok, detenido en 1947 al ser testigo del asesinato de David Carmer, que al mentado obispo auxiliar de México, Maximino Ruiz y Flores, lo señalaron por insurrecto, que al obispo en cuestión lo relacionan con el crimen del general Álvaro Obregón, que su eminencia lo arrestaron por atentar contra Obregón, que la lista es interminable, y tanto escándalo por enjaular a Jorge Toribio Cruz Montiel, que tanto ruido a Jorge Toribio Cruz Montiel por revelar por reverenda madrina a un bastardo, que tanto brillo, que demasiado show por la causa de Jorge Toribio, dizque por asesinato y secuestro, que en realidad el secuestrado fue Mr. Toribio, que tanto alboroto por no saber la realidad, que todo fue un fotomontaje armado por Jorge Toribio. Dicen que tanta lindura me hacía falta, que con esa luz aumentaron mi popularidad y hasta casi me elevaron a la categoría de Martín, que muchas gracias por más fama gratis. Nos gustaría conocer también, Jorge, tus redes sociales, a dónde podemos encontrar también todo tu material, todos estos escritos, desde el libro El Grupo Atlacomulco, El Cártel de Atlacomulco, Negocios de Familia, tu poesía Río de Escombro y más libros, más investigaciones que tienes. ¿Cuáles son tus redes sociales para que pues la gente también esté en contacto? Bueno, pues, como acontece en la mayoría de las situaciones, buscar mi nombre completo como Jorge Toribio Cruz Montiel, y si no también el Cártel Atlacomulco, y un programa en Facebook, precisamente Facebook Live, que se llama así, el Cártel Atlacomulco, que por cierto ya va a cumplir 2 años, con un éxito pues muy interesante, ¿no? Afortunadamente he tenido muy buenos comentarios y muy buenas respuestas de la gente que lo ve, y en las librerías prácticamente, bueno, pues los libros están agotados, esa es la realidad, ya no hay, por eso vamos a sacar nuevos trabajos. Vas con todo. Vamos con todo otra vez, así es, vamos a ver, esperemos que la cosa se ponga emocionante, porque si no, sí me voy a sentir desilusionado de sentir que no hay un peso de la contraparte a la cual estás tú criticando de manera sana, ¿no? Yo quiero un enfrentamiento otra vez de altura. Y vamos a ver quién sale bien librado de esto, ¿no? Pues esperemos que nos des a conocer esta información aquí en LO, y por supuesto para Confidencias a la Carta, mi querido amigo, te agradecemos infinitamente nos hayas concedido este tiempo para todo el equipo de LO y para Confidencias a la Carta. Hombre, pues muchas gracias, y también a ustedes, y que el público siga viendo su maravilloso trabajo.
Muchísimas gracias. Estuvimos realmente en un reportaje especial con el maestro Jorge Toribio Cruz Montiel. El maestro Jorge Toribio Cruz Montiel, en colaboración con LO